Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las razones trigonométricas y vamos a hacer algunos ejemplos de aplicaciones. Como ya sabemos, las razones trigonométricas son relaciones entre los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo, por lo cual son herramientas que nos van a servir para calcular ya sea ángulos o lados según lo que tengamos. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio se nos pide calcular el lado X y tenemos un ángulo y el valor de un cateto. En este caso, el ángulo sería el ángulo de declive o el ángulo superior, y el cateto que tendríamos sería el cateto adyacente, ya que es el cateto que está más cerca del ángulo que estamos tomando como referencia, y lo que vamos a calcular va a ser el cateto opuesto. Se llama opuesto porque está del otro lado del ángulo que tenemos. ¿Y qué razón trigonométrica nos relaciona a esto? En este caso sería la tangente, porque la tangente nos dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como ya conocemos el ángulo y el cateto adyacente, lo único que tendríamos que hacer será despejar. Ya despejando nos quedaría cateto adyacente por la tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto o al valor de x que queremos calcular. Sustituimos 4 raíz de pi por tangente de 36 nos da igual a 5.15. En el ejemplo número 2 se nos pide calcular la altura de un árbol por medio de un aparato que da el ángulo según la proyección. Cuando se observa la punta, marca 42 grados y cuando se mira a la base o a la parte más baja del árbol, marca 5 grados. Y se está tomando estas medidas desde una distancia de 36.7 metros. Para calcular la altura total, tendríamos que saber que la altura sería igual a la altura con el ángulo 1 o el de 42 grados más la altura con el otro ángulo o el de 5 grados. Si tomamos como referencia los triángulos de la figura, nuevamente, ¿cuál sería la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente que conocemos? Sería la tangente. Entonces, tangente de 42 sería igual a la altura con el ángulo 1 entre la distancia que hay hasta el árbol, o sea, 36.7. Despejando, nos quedaría la siguiente operación y como resultado sería 33.04. Para la parte de abajo, o la de la altura con el ángulo 2, sería el mismo caso. Tangente de 5 igual a la altura con el ángulo 2 entre 36.7. Despejamos y nos da que la altura es de 3.21. Ya para conocer simplemente la altura total, habría que sumar las dos alturas obtenidas. 33.04 más 3.21, dándonos como resultado 36.25. Ahora para este ejemplo, se nos pide que para el siguiente triángulo encontremos los dos ángulos que se nos indican. En este caso tendríamos solamente dos lados, que sería la hipotenusa y un cateto, y queremos encontrar pues los ángulos. Vamos a empezar con el ángulo de la parte superior. Para ello, ¿qué función trigonométrica nos relacionaría ese ángulo con los dos lados que tenemos? Una de ellas sería el seno, el cual nos dice que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto lo tendríamos, que sería 5 por raíz de 2, entre la hipotenusa, que es 8pi, dándonos como resultado 0.2813. Pero este no sería el valor del ángulo, sino del seno del ángulo. ¿Cómo lo haríamos para encontrar el valor del ángulo? Para ello utilizaríamos la función inversa del seno, llamado seno a la menos 1 o arcoseno, ya dependiendo de algunos autores. Entonces utilizamos seno a la menos 1 de 0.2813, nos daría igual a 16.34 grados. El siguiente ángulo ya lo podré encontrar simplemente restando el ángulo que ya encontré, menos 90 a 180.
ya que recordemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados. Pero aquí vamos a hacerlo utilizando razones trigonométricas. Para el ángulo 2, ¿qué razón trigonométrica podría utilizar? Que me relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Exactamente, podría ser el coseno, que sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, 5 raíz de 2 entre 8pi, que nos dará como resultado 0.2813. Pero este no sería el ángulo, sería el coseno del ángulo. Para encontrar el valor de ángulo tendríamos que utilizar la función inversa del coseno. En muchas de las calculadoras las podríamos simplemente poner Shift y en la tecla del coseno ya nos daría el coseno a la menos 1. Entonces, coseno a la menos 1 o arco coseno, según como lo encontremos, de 0.2813 nos da igual a 73.65. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio. Muchas gracias.